Bienvenido a la serie de Diálogos Teológicos Fundamentales, por el Dr. Deida. Las historias y enseñanzas bíblicas son mejor entendidas y aprendidas cuando están presentadas por medio de diálogos. Así que nuestro objetivo es que los oyentes puedan aprender cómo la verdad bíblica se combina con la vida práctica y ordinaria. Cuando estudiamos la doctrina cristiana, pocas enseñanzas son tan hermosas y tan profundas como la doctrina de la gracia. En realidad, toda la historia de la salvación puede entenderse como la historia de la gracia de Dios, buscando al ser humano. Estoy completamente de acuerdo. La gracia no es simplemente un atributo más de Dios, es la expresión de su amor actuando en favor de personas que nunca podrían salvarse por sus propios méritos. Por eso el apóstol Pablo afirma en Tito 2:11-12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este pasaje resume dos grandes verdades: la gracia salva, pero también transforma. La gracia salva y la gracia educa. Muchas personas reducen la gracia únicamente al perdón de los pecados. Sin embargo, Pablo presenta una visión mucho más amplia. La gracia no solamente rescata al pecador, también lo forma como discípulo. Exactamente. La gracia tiene un carácter pedagógico. Ella nos enseña, nos corrige y nos conduce hacia una vida santa. No es una licencia para continuar pecando, sino el poder de Dios que nos capacita para abandonar el pecado. Por eso el historiador Jaroslav Pelikan distingue dos dimensiones históricas de la gracia. Primero, la gracia como sanación. Segundo, la gracia como disciplina. La gracia sana el corazón herido por el pecado y, al mismo tiempo, disciplina al creyente para que refleje el carácter de Cristo. Además, Pelikan observa que la expresión gracia de Dios está íntimamente relacionada con el amor y la misericordia divina. Aunque estos conceptos se encuentran estrechamente unidos, existe una diferencia importante. La misericordia describe el amor que perdona. La gracia describe ese mismo amor actuando eficazmente para restaurar al ser humano. Es decir, la gracia no solamente perdona, también interviene. La realidad eterna de la gracia. Uno de los teólogos nazarenos más importantes, H. Orton Wiley, explica que la gracia no comenzó cuando Adán pecó. Esa afirmación cambia completamente nuestra perspectiva. Con frecuencia pensamos que Dios improvisó un plan cuando apareció el pecado, pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. La gracia pertenece al mismo ser de Dios. Así es. Wiley afirma que la gracia es una realidad eterna dentro de la Trinidad. Antes de la creación, ya existía el amor perfecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de que existiera el universo, ya existía la gracia. Eso explica por qué el plan de redención nunca fue una reacción desesperada de Dios. La gracia ya estaba presente desde la eternidad. Ella estuvo presente cuando Dios creó el universo. Estuvo presente al diseñar el plan de restauración. Está presente durante toda la historia de la salvación y finalmente alcanzará su plenitud cuando Cristo restaure todas las cosas. La gracia preveniente. Ahora llegamos probablemente al aspecto más distintivo de la teología wesleyana, la gracia preveniente. Sin duda, esta doctrina responde una pregunta fundamental. ¿Cómo puede un pecador muerto espiritualmente responder al llamado de Dios? La respuesta wesleyana es hermosa. No respondemos porque tengamos capacidad natural. Respondemos porque Dios, mediante el Espíritu Santo, nos concede primero la capacidad para responder. Precisamente eso explica Wiley cuando define la gracia preveniente como aquella gracia preparatoria del Espíritu Santo que actúa sobre el ser humano antes de la regeneración. En relación con nuestra culpa, esa gracia se manifiesta como misericordia. En relación con nuestra incapacidad espiritual, se manifiesta como poder capacitador. Me gusta esa expresión, poder capacitador, porque el pecador continúa necesitando la gracia en todo momento. Nunca deja de depender de ella. La gracia despierta la conciencia. La gracia convence. La gracia atrae. La gracia ilumina. La gracia prepara el corazón para responder al Evangelio. Y aquí encontramos uno de los grandes énfasis de la tradición arminiano-wesleyana. La gracia es universal en su ofrecimiento. Dios desea que todos sean salvos. Sin embargo, esa gracia no obliga a nadie.
Cada persona puede aceptar o rechazar libremente la invitación divina. Kenneth Grider resume esta idea de manera magistral cuando afirma que la libertad humana siempre debe entenderse dentro del contexto de la gracia preveniente. No elegimos independientemente de Dios. Elegimos porque Dios primero nos capacitó para hacerlo. Esa diferencia es fundamental. La gracia y la obra del Espíritu Santo. Albert Outler señala otro aspecto extraordinario. Para Juan Wesley, toda la experiencia cristiana está organizada alrededor de la obra continua del Espíritu Santo. Y precisamente allí, la gracia preveniente ocupa un lugar esencial. El Espíritu Santo comienza su obra mucho antes de la conversión. Va despertando el corazón, produce inquietud espiritual, despierta hambre de Dios, convence de pecado, dirige la mirada hacia Cristo. Todo ello ocurre antes de la justificación. ¿Qué esperanza tan grande produce esta verdad? Cuando compartimos el Evangelio con alguien, nunca comenzamos desde cero. El Espíritu Santo probablemente ya está trabajando en esa persona mucho antes de que nosotros lleguemos. Eso nos llena de humildad y también de confianza en la obra soberana de Dios. La gracia que busca al ser humano. Hasta ahora hemos visto que la gracia es eterna, que nace en el corazón mismo del Dios Trino y que el Espíritu Santo la utiliza para preparar al pecador antes de la conversión. Ahora quisiera profundizar en cómo esa gracia actúa en cada ser humano. Michael Lodal ofrece una explicación muy hermosa sobre este tema. Él afirma que la gracia preveniente significa que Dios está presente y activo en toda vida humana. No se limita únicamente a quienes ya profesan la fe cristiana. Eso es extraordinario. A veces pensamos que Dios comienza a obrar únicamente cuando alguien entra en una iglesia o escucha un sermón. Sin embargo, la Escritura presenta a un Dios que siempre toma la iniciativa. Exactamente. Según Lodal, la gracia preveniente es la presencia amorosa del Espíritu Santo acompañando a toda persona. Él relaciona esta verdad con las palabras del Evangelio de Juan, donde Cristo es presentado como la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Juan 1:9. Esa luz no salva automáticamente, pero sí ilumina la conciencia. Despierta preguntas profundas, produce insatisfacción con el pecado y genera un anhelo por la verdad. Así es. La gracia preveniente no obliga al ser humano a creer, pero sí crea las condiciones para que pueda responder libremente al llamado de Dios. En otras palabras, nadie puede decir que Dios jamás le buscó. Dios nunca deja de llamar. Hay una frase de Lodal que siempre me ha conmovido. La gracia preveniente es Dios no dándose por vencido con nadie. ¡Qué maravillosa descripción! Realmente lo es. Esa afirmación revela el corazón pastoral de esta doctrina. Dios continúa llamando, continúa convenciendo, continúa esperando, continúa extendiendo su amor. Mientras haya vida, Dios sigue obrando. Eso cambia nuestra manera de ver el evangelismo. No vamos al mundo para convencer únicamente mediante argumentos. Vamos confiando en que el Espíritu Santo ya está trabajando mucho antes de nuestra llegada. Nosotros sembramos, pero Dios ya estaba preparando la tierra. Y eso produce humildad. Ningún evangelista puede atribuirse la conversión de una persona. Toda conversión comienza con la iniciativa divina. La gracia preveniente y la gracia común. Ahora llegamos a un tema donde aparecen diferencias entre diversas tradiciones teológicas. La relación entre la gracia preveniente y la gracia común. Es importante abordar este tema con respeto y claridad. La tradición wesleyana sostiene que la gracia preveniente extiende el ofrecimiento de salvación a toda la humanidad. Dios desea restaurar su relación con todos los seres humanos. Por ello, el Espíritu Santo trabaja universalmente preparando los corazones. El documento utiliza una ilustración muy interesante. Compara la gracia preveniente con carbones encendidos colocados dentro del corazón humano por el Espíritu Santo. Todavía no existe un fuego completo, pero sí existe una chispa que puede convertirse en una respuesta de fe. Precisamente, para el pensamiento wesleyano, la gracia preveniente está íntimamente relacionada con la expiación universal de Cristo. Cristo murió por todos. Por ello, el Espíritu Santo llama a todos. Todos reciben una oportunidad real para responder al Evangelio. En cambio, dentro del pensamiento reformado clásico, suele hablarse de la gracia común como aquella bondad que Dios concede indistintamente a toda la humanidad. El orden social, la conciencia moral,
los talentos, la lluvia, el sol y muchas bendiciones temporales. Aunque ambas tradiciones reconocen la bondad universal de Dios, la diferencia principal radica en el propósito de esa gracia. Desde la perspectiva wesleyana, la gracia preveniente tiene una finalidad claramente salvadora: conducir al ser humano hacia Cristo. La ilustración del excursionista. Roderick Leup comparte una ilustración inspirada en Søren Kierkegaard que me parece inolvidable. Imagina a un excursionista perdido en el desierto. Tiene una sed desesperante. Busca un arroyo, pero no consigue encontrarlo. Entonces sucede algo inesperado. El arroyo se desborda y llega hasta donde está el excursionista. ¡Qué extraordinaria imagen de la gracia! No es el hombre quien finalmente encuentra a Dios. Es Dios quien sale al encuentro del hombre. La iniciativa siempre pertenece al Señor. Eso resume perfectamente toda la historia bíblica. Adán huyó. Dios salió a buscarlo. Jonás huyó. Dios salió tras él. Pedro cayó. Cristo lo restauró. Pablo perseguía a la iglesia. Cristo lo encontró en el camino a Damasco. Toda la Biblia revela a un Dios que toma la iniciativa. El orden de la gracia. Otro aspecto muy importante es comprender que la gracia actúa de manera progresiva. No toda la obra de Dios ocurre en un solo instante. Existe un orden maravilloso. Primero encontramos la gracia preveniente. Luego aparece la gracia que convence de pecado. Después viene la gracia justificadora. Continúa la gracia santificadora. Y finalmente culmina con la gracia glorificadora. Todas estas expresiones corresponden a una misma gracia actuando en diferentes momentos de la experiencia cristiana. Nunca dejamos de depender de la gracia. No solamente somos salvos por gracia, vivimos por gracia, servimos por gracia, perseveramos por gracia, y un día entraremos en la gloria únicamente por gracia. La abundancia de la gracia. Leup también menciona varios milagros de Jesús como manifestaciones visibles de la gracia. La multiplicación de los panes, la pesca milagrosa, el desayuno preparado por Cristo resucitado para sus discípulos. Todos estos acontecimientos revelan la abundancia del corazón de Dios. La gracia nunca actúa con mezquindad, siempre sobreabunda, siempre excede nuestras expectativas. Pablo lo expresa diciendo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia siempre es mayor que nuestra culpa. La cooperación humana. Ahora llegamos a un aspecto que suele generar preguntas. Si la gracia es completamente de Dios, ¿qué papel desempeña el ser humano? La tradición wesleyana responde que la gracia no elimina la responsabilidad humana. La hace posible. Dios inicia, Dios capacita, Dios llama, pero el ser humano responde. Pablo resume este equilibrio en una frase sencilla. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios hace posible todo el proceso. Sin embargo, espera una respuesta de fe y obediencia. Por eso decimos que la salvación nunca es una obra del mérito humano, pero tampoco convierte al ser humano en una máquina sin voluntad. La gracia restaura precisamente la capacidad de responder libremente a Dios. Los medios de gracia. Juan Wesley dedicó gran atención a los llamados medios de gracia. Y vale la pena recordar que los medios de gracia no producen salvación por sí mismos. Son canales mediante los cuales Dios fortalece la vida espiritual. Entre ellos encontramos la oración, el estudio constante de las Escrituras, la Santa Cena, el ayuno, la adoración congregacional, la comunión cristiana. Cuando practicamos estos medios con fe, el Espíritu Santo continúa moldeando nuestro carácter conforme a la imagen de Cristo. La gracia no solamente inicia la vida cristiana, también la sostiene. Una gracia que nunca se agota. El autor concluye con una ilustración muy hermosa acerca de las cataratas de Shoshone. En ciertas temporadas, las represas reducen considerablemente el caudal del agua. Aquellas impresionantes cataratas llegan a convertirse casi en un pequeño arroyo. Pero inmediatamente hace una comparación maravillosa. La gracia de Dios jamás sufrirá esa disminución, nunca conocerá sequías, nunca dependerá de circunstancias humanas, nunca dejará de fluir, porque su fuente no es el hombre, su fuente es el Dios eterno. En conclusión, después de recorrer toda esta doctrina, podemos afirmar que la gracia es mucho más que un concepto teológico. Es la historia completa del amor de Dios. La gracia nos buscó antes de conocer a Cristo. Nos justificó cuando creímos.
Nos santifica cada día mediante el Espíritu Santo, nos sostiene en medio de las pruebas, y un día nos glorificará en la presencia del Señor. Toda la vida cristiana comienza, continúa y termina bajo la maravillosa gracia de Dios. Por eso podemos unirnos a las palabras del apóstol Pablo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Primera de Corintios 15:10. Amén. Que nunca olvidemos que la gracia no es simplemente una doctrina para estudiar, sino una realidad para vivir, proclamar y celebrar todos los días de nuestra vida. Los diálogos teológicos fundamentales son publicados semanalmente por el Dr. Daniel Deida. El objetivo principal es que ustedes puedan conocer mejor a Dios, fomenten una disciplina teológica de estudio y desarrollen una vida práctica espiritual semejante a Cristo.